Mis padres me obligaron a bajar de peso para la boda de mi hermana, pero después de mi transformación no pudieron soportar mi éxito. De niño, siempre fui un niño con sobrepeso, siempre más grande que la mayoría de los demás en el jardín de infancia. Mientras mis compañeros todavía estaban descubriendo qué los hacía distintos, mi tamaño ya me hacía destacar. A medida que crecí, el peso que cargaba se volvió más visible. En la secundaria era indiscutiblemente obeso, y mi forma y volumen servían como un recordatorio constante de mis diferencias. La universidad no fue muy diferente. Mientras algunos de mis compañeros empezaban a descubrir quiénes eran o explorar nuevos aspectos de sí mismos, yo seguía atrapado en la misma identidad, con sobrepeso y peleando ocasionalmente con ello. No era fácil ser el niño grande. Me exponía a burlas, comentarios crueles y chistes desagradables de personas que ni me conocían ni querían entenderme. Crecí siendo intimidado mucho más de lo que quisiera recordar. Mis compañeros me molestaban sin piedad. Sus insultos me carcomían por dentro, creando dudas profundas y una inseguridad que parecía imposible de superar. Me ponían apodos, hacían chistes crueles, y yo era con frecuencia el blanco de todo. Siempre era señalado como si, de alguna manera, no mereciera afecto ni compañía. Me excluían continuamente de juegos, fiestas y reuniones. Sentía que siempre estaba afuera, observando desde la distancia cómo todos los demás vivían los altibajos normales de la infancia y la adolescencia, sin poder alcanzarlos. Esos años de acoso moldearon cómo me veía a mí mismo y cómo respondía al mundo. Me sentía fuera de lugar con los demás, así que busqué refugio en los libros. Me perdí en la literatura y las historias que me ayudaban a escapar de mis problemas diarios. Los libros no me juzgaban, no se burlaban de mí. Me convertí en la nerd y no me gustaba demasiado. Bonnie, mi hermana menor, era muy diferente de mí. Solo tenía un año menos y poseía un carisma natural que atraía a la gente. Bonnie florecía en situaciones sociales, mientras yo era tímida y reservada. Tenía una personalidad fascinante. Podía entrar en una habitación y al instante lograba que todos sonrieran, rieran y quedaran absolutamente cautivados por ella. Bonnie no solo hacía amigos con facilidad, parecía tener una habilidad intrínseca para persuadir a la gente de apoyarla, casi como si fuera el sol alrededor del cual todos gravitaban. A pesar de nuestras diferencias, yo la adoraba. Tomaba muy en serio mi papel de hermana mayor, sintiéndome ferozmente protectora cuando ella lo necesitaba. Cuando empezó a asistir a la misma secundaria que yo, me sentí feliz. Ser la hermana mayor de Bonnie me hacía sentir orgullosa, como si tuviera un lugar especial en su vida. Sin embargo, a medida que fue creciendo, las cosas empezaron a cambiar. Bonnie se asentó en la secundaria y comenzó a crear su propia personalidad. Vi una diferencia en cómo me percibía. Empezó a notar lo diferentes que éramos y cómo nos trataban de manera distinta. Mientras yo era la callada y estudiosa, ella era vivaz y popular. Alguien que rápidamente se consolidó entre el círculo de los cool. Observé cómo ella se hacía consciente de mis rarezas e inseguridades, las mismas que me hacían ver poco cool. Bonnie empezó a distanciarse de mí mientras encontraba nuevos amigos. Luego, trataba activamente de ignorarme o evitarme en la escuela. Eso dolía. Me dolía genuinamente que mi propia hermana o hermana me viera como inferior. Aún así, hice lo posible por aceptar su decisión y darle la distancia que parecía necesitar, aunque me dolía pensar que estaba perdiendo no solo a mi hermana, sino también a una amiga. Pero poco a poco, Bonnie dejó de simplemente ignorarme y empezó a juntarse con otros que me hacían sentir como una marginada. Bonnie y sus amigas aprovechaban cualquier oportunidad para humillarme cada vez que nos encontrábamos en los pasillos o en el almuerzo. Me provocaban delante de los demás estudiantes, o peor aún, trataban de hacerme tropezar mientras pasaba con mi bandeja, solo para que todos se rieran. Sentía que no la estaba perdiendo por nuevas amistades, sino por la misma burla y el mismo maltrato a los que ya me habían sometido por tanto tiempo. Siempre estaba en guardia, intentando evitar no solo las críticas de mis compañeros, sino también la humillación infligida por mi propia hermana. Dolía mucho, especialmente porque venía de alguien a quien siempre había admirado y tenido como modelo. Cuando Bonnie invitaba a todas sus amigas a casa, todas se unían contra mí. Entraban corriendo a mi habitación sin tocar la puerta, se reían y señalaban mi cuerpo. Lanzaban insultos como empollona o gorda como si no fueran nada. Me sentía como un animal de zoológico, como si fuera su fuente de entretenimiento. Cuando invadían mi espacio personal en mi propia habitación, me sentía pequeña y sola, como si fuera un extraterrestre en mi propia casa. Intenté explicárselo a mis padres varias veces, esperando que se dieran cuenta de lo difícil que era para mí lidiar con la conducta de Bonnie. Pero cada vez que lo mencionaba, minimizaban mis preocupaciones, sonreían y defendían sus actos diciendo que así es como los hermanos conviven, que Bonnie solo estaba jugando conmigo. Me decían que era inofensivo, incluso sugiriendo que me relajara y dejara de tomarme tan en serio las burlas de los demás. Me decían que yo era la mayor
y que debía ser más paciente y resistente. Así que no solo enfrentaba años de acoso por parte de mis compañeros, incluyendo a mi propia hermana, sino que además mis preocupaciones eran rechazadas una y otra vez por mis padres. Eso me hacía sentir aislada, como si nadie en mi propia familia se diera cuenta o entendiera lo profundo que me dolía. La única vez que sentía que mis padres realmente me notaban era cuando recibía mis calificaciones. La parte académica siempre me resultó fácil y me acostumbré a sacar buenas notas. De alguna manera, era el único ámbito en el que me sentía superior a los demás y también la única forma en que podía hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Era la única parte de mi vida que parecía importarles. A mis padres les encantaba presumir de mis logros ante amigos y familiares, retratándome como la estudiosa de la familia, como si mis calificaciones fueran prueba de su éxito como padres. Pero Bonnie detestaba esas comparaciones. Ella no era una estudiante destacada ni quería serlo, y las constantes alusiones de mis padres a mis logros la volvían resentida. Ponían mis notas como ejemplo, como si ella debiera alcanzar lo mismo. Siempre podía notar su frustración y su rabia, y probablemente, por eso, hacía lo que hacía conmigo. Bonnie, a veces, intentaba destruir mi esfuerzo como forma de vengarse. Se colaba en mi habitación a medianoche y agarraba mi tarea, a menudo justo antes de que tuviera que entregarla. Me despertaba a la mañana siguiente y descubría que mi trabajo perfectamente completado había desaparecido. Entraba en pánico. Me ponía a revisar frenéticamente mis libros, papeles y carpetas, poniéndome cada vez más ansiosa con cada minuto que pasaba. Y ahí estaba ella, sonriendo con sorna desde la puerta, disfrutando de cada segundo de mi ansiedad. Para ella era una pequeña victoria, una forma de hacerme bajar un escalón y recordarme que no era invencible. Sabía perfectamente lo importantes que eran mis calificaciones para mí, cuánto de mi autoestima estaba invertido en ellas, y disfrutaba perturbar ese aspecto de mi vida. Solo descubrí que había estado robando mis tareas años después, cuando una noche lo admitió estando ebria. Mi relación con Bonnie se suavizó con el tiempo, pero aún estamos lejos de ser cercanas. Se podría decir que hemos madurado un poco y que parte de la animosidad de nuestra juventud se ha disipado. Sin embargo, la fuerte cercanía que muchos hermanos disfrutan nunca llegó a consolidarse entre nosotras. Tras graduarme, me mudé a una nueva ciudad, con un trabajo interesante y nuevas oportunidades, lo que significaba que ya no veía tanto a mi familia. Con el tiempo, nuestra comunicación se redujo a llamadas o mensajes ocasionales. Así que, el año pasado, cuando planeé una visita de verano a casa, estaba realmente emocionada de verlos a todos. Hacía mucho que no nos reuníamos en familia, y yo estaba ilusionada por ponernos al día y reconectar. La comida familiar comenzó bastante bien. Todos parecían encantados de verme, y por un momento se sintió como en los viejos tiempos. Sin embargo, todo cambió cuando Bonnie reveló inesperadamente su compromiso. Ninguno lo vimos venir, y al principio supusimos que estaba bromeando, pero pronto quedó claro que hablaba en serio. Mostró orgullosa su mano, luciendo un anillo precioso, y no pude evitar comentar lo exquisito que era. Estaba genuinamente feliz por ella, encantada de que por fin hubiera encontrado a alguien a quien amar y que la amara de vuelta. Casi en cuanto terminaron las felicitaciones, Bonnie se giró hacia mí y me preguntó por mis actividades recientes. Le conté sobre mi profesión, mi vida y lo gratificante que había sido todo para mí. Pero antes de que pudiera terminar, me interrumpió con una sonrisa burlona. Oh, no puedo evitar decirlo, pero ¿por qué sigues gorda? O sea, si tu vida es realmente tan increíble, ¿no deberías haber bajado de peso ya? Sus palabras me golpearon como una bofetada, reavivando viejas inseguridades que creía haber superado. La sala se volvió incómodamente silenciosa y sentí todas las miradas sobre mí, esperando ver cómo reaccionaba. Me limité a encogerme de hombros e intentar reírme de forma torpe, pero mis padres se unieron enseguida a la crítica. Comenzaron a hablar de cómo seguía obesa y soltera, y de lo preocupados que estaban de que nunca tuviera hijos. Me sentí mortificada al escucharlos hablar así. Mis logros, el trabajo del que estaba orgullosa, la vida que había construido en otra ciudad. Nada de eso parecía importarles. Solo les preocupaba mi peso y el hecho de que no tuviera mi propia familia. Mientras mis padres y mi hermana continuaban hablando de mí, sus comentarios me hirieron más de lo que podía imaginar. Había pasado años descubriéndome, ganando confianza y libertad, pero en esos momentos me sentí de nuevo como la misma adolescente nerviosa e incómoda que siempre había sido, ansiosa por la aceptación y la aprobación de mi familia. Entonces mis padres aplaudieron a Bonnie por haberse comprometido antes que yo y expresaron lo orgullosos que estaban de ella. Para ellos, yo era la hija inferior, exitosa, sí, pero nunca lo suficiente. Lo que debía ser una feliz reunión familiar se convirtió rápidamente en un doloroso recordatorio de viejas cicatrices. En ese momento me sentí más como una extraña que nunca, y Bonnie no se detuvo, continuó con preguntas incisivas. Entonces, ¿cuándo te vas a casar? O sea,
¿Acaso siquiera tienes novio? Ella me estaba burlando descaradamente delante de todos al sacar a relucir mi vida romántica. Mis padres enseguida se sumaron al tema, coincidiendo con Bonnie en que ya era hora de que encontrara a alguien antes de que fuera demasiado tarde. Señalaron cómo Bonnie, siendo más joven, ya se estaba asentando antes que yo, mientras que yo, la mayor, estaba desperdiciando mi vida en el trabajo. Intenté argumentar que me gustaba mi vida tal y como era, que mi trabajo y mi libertad me daban satisfacción. Mi carrera estaba bien pagada y me apasionaba. ¿Por qué necesitaba tener esposo o hijos para ser feliz? Les dije que estaba contenta tal como soy, pero mis palabras no parecían registrarse. Mi madre, en especial, mostró desprecio. Me lanzó una mirada cortante y me espetó. ¿De qué sirve ganar tanto dinero si no tienes a nadie a quien volver a casa? Era como si no pudiera creer que la felicidad pudiera existir fuera del matrimonio o la familia. Sentada allí, tuve la típica sensación de ser incomprendida, de que mis elecciones de vida eran ignoradas. Esa era mi familia, los que se suponía que me conocían mejor, y sin embargo parecían obsesionados con una definición de felicidad distinta de la mía. Había vuelto a casa buscando conexión y calidez, pero lo único que encontré fueron juicios y burlas. Bonnie entonces sonrió con sorna y añadió: «Espero que al menos tengas un acompañante para cuando llegue mi boda». Soltó una risita y siguió: «No quiero que la gente piense que mi hermana es una mujer vieja, miserable y sola mientras yo me caso». El comentario me dolió. Me limité a sacudir la cabeza y asegurarle que lo intentaría, y fue entonces cuando mis padres intervinieron de nuevo, con toda naturalidad. «La boda de Bonnie es dentro de casi un año. Aunque no encuentres pareja, al menos podrías intentar bajar de peso y verte más presentable para su boda». Sugirieron que si bajaba de peso me sería más fácil atraer a una pareja. Bonnie, entusiasmada, estuvo totalmente de acuerdo. «Sí, quiero que pierdas al menos unos kilitos», dijo con ligereza, como si me estuviera haciendo un favor. Me quedé allí, asombrada y humillada, con un dolor que no sentía desde hacía años. ¿Cómo podían mis propios familiares hablarme así? ¿Realmente merecía sus palabras llenas de odio solo por tener sobrepeso? ¿Acaso no tenía derecho a tener sentimientos por ser gorda? Yo era una persona normal, igual que ellos. Funcionaba como cualquier otra. Nunca había considerado mi peso como un impedimento. ¿Por qué ellos sí? Incluso había salido con hombres que me querían tal como era. Pero mis padres y Bonnie hacían que sonara como si mi peso me estuviera impidiendo encontrar el amor o atraer a alguien, lo cual ni siquiera era cierto. Quise defenderme, decirles lo terribles que eran sus comentarios, pero me quedé paralizada, incapaz de encontrar las palabras correctas. Sus frases me devolvieron a la secundaria, a esos momentos agonizantes en los que mi peso me convertía en blanco de burlas. Detestaba lo despreocupadamente que mi familia sacaba a relucir mis inseguridades más profundas sin considerar cómo me hacían sentir. Así que me quedé callada, conteniendo el dolor, y dejé que el tema cambiara a cualquier otra cosa. Cuando regresé a casa después de ese viaje familiar, me obligué a bajar de peso con un ímpetu que no sabía que tenía. Al principio, fue una forma de demostrarle algo a mi familia, pero poco a poco se volvió algo muy personal. Me inscribí en un gimnasio, seguí una dieta rigurosa e incluso contraté a una entrenadora personal. Ella fue una salvadora. Después de haber pasado por su propio cambio de sobrepeso a un peso saludable, sabía exactamente cómo ayudarme en un camino diseñado especialmente para mí. Me creó una rutina específica para mis metas y me animó en cada paso del camino, recordándome tener paciencia conmigo misma cuando tropezaba. Esta vez, todo pareció encajar. Comencé a perder peso de manera constante y a medida que los kilos bajaban, me sentía más ligera, no solo físicamente, sino también mentalmente. Por primera vez en mi vida, empecé a sentirme y a verme diferente. Mi confianza creció rápidamente. Siempre había supuesto que bajar de peso no tendría tanta influencia, pero la tiene. La gente me ve de otra manera hoy. Los extraños son más amables y atentos. Amigos y colegas me miran con un nuevo respeto. No puedo negar que esto se siente como una validación que nunca antes había recibido. Es como si de repente me hubiera vuelto más visible que nunca. Mi nuevo cuerpo trajo consigo un nuevo sentido del estilo. Renové todo mi guardarropa, llenándolo con prendas que antes solo había soñado usar. Incluso me atreví a un cambio de look completo en el cabello, probando un estilo atrevido y moderno que antes me habría dado miedo intentar. Y quizás parezca un gasto grande, pero nunca me había sentido tan bien. Hoy me miro al espejo y no reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Es como conocer a una versión de mí misma que nunca supe que existía. Estoy orgullosa de lo lejos que he llegado, no solo porque perdí peso, sino porque gané confianza y seguridad en mí misma. Con la boda de Bonnie a solo 2 semanas, mi familia me ha invitado a volar para almorzar con ellos la próxima semana y ultimar los planes para su gran día. Pero no me apetece volver a casa. No quiero que mi familia vuelva a ridiculizarme o a hacerme sentir pequeña.
especialmente ahora que, por primera vez en mucho tiempo, me siento bien conmigo misma. Ya no quiero ir a la boda de Bonnie, por cómo ella y mis padres me han tratado, pero sé que si no voy, se enfurecerán y me darán un largo sermón sobre cómo la familia es la familia, y que, por más destrozada que esté, debo estar presente en el gran día de Bonnie. Así que, ¿qué pasa si no asisto a la boda de mi hermana? Actualización 1. Wow, estoy abrumada por la respuesta de todos. Algunas de sus propuestas son realmente graciosas. No puedo creer que me estén animando a aparecer y fastidiar a mi hermana ahora que he bajado tanto de peso. Crecer, como la niña gorda, tuvo un impacto muy negativo en mi autoestima, especialmente en la forma en que me percibía a mí misma. Luché con la inseguridad durante mucho tiempo, creyendo siempre que no era suficiente o que no estaba a la altura de los demás. Pero leer todas sus respuestas ha sido un cambio total. Es como si me hubieran ayudado a verme bajo una luz completamente nueva, y por fin estoy empezando a sentirme más segura de mí misma que nunca. De hecho, estoy considerando seriamente presentarme al almuerzo familiar y sorprenderlos. No me han visto en mucho tiempo y, como no uso redes sociales, no tienen idea de cuánto peso y proceso he perdido. Será interesante presenciar sus reacciones. Actualización 2. Ok Reddit. Ustedes no están preparados para esta mejora. Agarren palomitas, porque esto se va a poner bueno. Decidí volar para unirme a mi familia en el almuerzo. Como ya dije, creía que cuando me vieran, estarían orgullosos de la transformación que había logrado. Después de todo, fueron ellos quienes me empujaron a hacerlo en primer lugar. Seguramente estarían encantados de ver las mejoras positivas en mí y finalmente reconocerían el esfuerzo que había puesto. Cuando entré en la casa de mis padres, sus mandíbulas se cayeron por completo. Me miraban atónitos, como si no pudieran creer que era la misma persona. Después de un rato, balbuceaban, preguntándose si realmente era yo. Les di un gran abrazo, encantada con su reacción. Me elogiaban continuamente, diciéndome lo hermosa que me veía y que no podían creer que fuera yo. Sin embargo, cuando llegó Bonnie, la situación cambió. Al principio ni me notó, ignorándome como si fuera invisible, tal como lo había hecho tantas veces antes. Pero cuando me levanté para saludarla, Bonnie se quedó mirando 2 veces, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Soltó una risa extraña, casi forzada, antes de alargar la mano y presionar con los dedos mi estómago, como si quisiera comprobar con sus propios ojos que de verdad había bajado todo ese peso. Mis padres rieron ante su reacción y le explicaron que ellos tampoco lo habían creído al principio. Cuando nos sentamos hasta almorzar, el tema giró hacia mi cambio de imagen. Bonnie y mis padres me bombardearon con preguntas sobre cómo lo había hecho, maravillándose de lo distinta que me veía. Sus voces estaban llenas de sorpresa, como si nunca hubieran imaginado que pudiera lucir de otra manera. Bonnie, en particular, no dejaba de repetir que jamás había anticipado que yo pudiera transformarme de forma tan drástica después de perder peso. Y entonces soltó esta joyita. Cuando te pedí que bajaras de peso, nunca pensé que ibas a verte tan bonita. Ni siquiera sabía que tenías esa mandíbula y esos tobillos debajo de toda esa grasa. Vacilé, intentando mantener la calma, y le sonreí antes de recordarle: Bonnie siempre ha sido bonita. Perder peso solo potenció mis rasgos. Ella, sin embargo, insistió en que había algo más en mí que se veía diferente, y tuvo la osadía de preguntar: ¿te hiciste alguna cirugía? Porque no hay manera de que te veas tan bien por ti sola. Sentí cómo la sangre me empezaba a requerir. La arrogancia de creer que necesitaba cirugía para ser atractiva, cuando en realidad había trabajado tanto para lograr mi aspecto actual. La miré directamente a los ojos y le respondí: «Wow, Bonnie, es increíble que pienses tan poco de mí. No, ninguna cirugía, solo muchísimo esfuerzo y amor propio, algo que tú podrías probar algún día». La expresión de Bonnie cambió de sorpresa a disgusto, pero no me importó. Se sintió increíble poder por fin decir algo y ponerla en su lugar. Antes de que Bonnie pudiera reaccionar, mis padres intervinieron intentando calmar las cosas a su manera. «No deberías ofenderte», dijo mi madre. «Es que los tres nunca te habíamos visto así antes. Honestamente, ahora te ves incluso más hermosa que Bonnie, y ella es la que se va a casar». La cara de Bonnie se volvió mucho más furiosa después de ese comentario de mamá. Yo simplemente la ignoré y me concentré en mi comida, dejando que se consumiera en su rabia. Entonces mi madre añadió: «¿Sabes? Estaba pensando, tal vez deberías volver a tu color de cabello original. Creo que te verías aún mejor con tu tono natural. Este look rubio hace que destaques demasiado. Quizás deberías volver a tu antiguo aspecto». Bonnie y mi padre estuvieron de acuerdo enseguida. Mi papá respaldó a mi mamá diciendo: «Bonnie siempre has sido la hija rubia de la familia y tú eras la morena. Así que sería buena idea que volvieras a tu color original. Te haría ver más como tú misma». Al escuchar todo esto, me quedé desconcertada. De repente, sentí que los tres se estaban uniendo contra mí, tratando de derribarme. Mi estilista había sido quien me sugirió cambiarme al rubio porque armonizaba mejor con mi tono de piel y mi complexión.
No tenía nada que ver con intentar superar u opacar a mi hermana. Podía entender por qué Bonnie estaba celosa de mí. Ahora me veía bien, pero no entendía por qué mis padres también estaban tan incómodos conmigo. Era como si quisieran devolverme a lo que había sido antes, pese a que ellos mismos habían insistido en que me volviera más aceptable para la boda de su adorada hija. Y ahora que lo había logrado, no podían aceptar en quién me había convertido. En lugar de reconocer mis progresos, buscaban socavarme. Finalmente, les pregunté a mis padres, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no puedo ser rubia también? ¿Acaso mi hermana posee ese color o qué? Hice una pausa, molesta. No, ella no lo posee. Yo puedo ser rubia o morena. Es mi elección. ¿Por qué les importa tanto? No podía entender por qué estaban tan obsesionados con que volviera a mi antiguo yo, como si mi apariencia tuviera que coincidir con lo que era antes. Mi madre bufó y afirmó que yo estaba intentando arruinar la boda de Bonnie a propósito, esforzándome en destacar con mi apariencia. Bonnie se unió enseguida. Con tu pérdida de peso, ya vas a llamar la atención. ¿De verdad también necesitas quedarte con mi color de cabello? Mi padre, como siempre, la apoyó y me dijo que estaba siendo difícil sin motivo, y que, como hermana de Bonnie, debía ser más tolerante. No podía creer lo que estaba oyendo. No se trataba de robar nada, se trataba de hacer lo que me hiciera feliz. Pero en lugar de apoyarme, todos parecían más preocupados por cómo mi presencia incomodaría a Bonnie. ¿Saben qué? Ya terminé con esto, murmuré, las palabras ardiendo mientras salían de mi boca. Los tres están tan atrapados en su propia negatividad que ni siquiera pueden aceptar que he cambiado. La verdad es que siempre me ha sido increíble tal como soy, pero ninguno de ustedes lo vio jamás. Y ahora, incluso después de haber bajado de peso, sigue sin ser suficiente para ustedes. No importa lo que haga, nunca es suficiente. Me tomé un segundo para procesar lo que acababa de decir. Ellos solo me miraban, y ya no importaba. Yo había terminado con callar. Como todos tienen tanto que decir sobre mí, creo que ya es hora de que yo también les dé un poco de consejos no solicitados, igual que ustedes me dan a mí. Me giré primero hacia mi madre, sintiendo las palabras brotar como un torrente. Mamá, realmente odio lo suelta que tienes la piel alrededor de los ojos y cómo los labios se te caen de un lado cuando te ríes. No puedo evitar notar todos tus dientes torcidos, y sinceramente, me resulta repulsivo. Apenas le di un segundo para reaccionar antes de volverme hacia mi padre. Papá, dije con voz firme, eres calvo, no tienes ningún derecho a decirle nada a nadie sobre su pelo o su color. ¿Cómo vas a criticar la apariencia de alguien cuando ni siquiera puedes mantener una melena completa? Noté cómo el rostro de mi padre se tensaba, pero yo aún no había terminado. Finalmente me dirigí a Bonnie. Y tú no vuelvas a hablarme con superioridad nunca más. Entre las dos, siempre fui la hermana más atractiva, pero ahora, que he perdido todo este peso, te ves incluso más gorda que yo. Mira nada más esos brazos rollizos tuyos. El rostro de Bonnie se puso rojo de vergüenza, parecía a punto de romper en llanto. Entonces levanté mi copa, me bebí el trago de un sorbo y salí con una sonrisa burlona, dejando a todos boquiabiertos y atónitos. Había dicho todo lo que necesitaba decir. No podía creer que esas palabras hubieran salido de mi boca, pero no me arrepentí ni un poco. Se lo merecían después de tantos años criticándome. Después del almuerzo, tomé un vuelo directo de regreso a casa. No quise quedarme para asistir a la boda de Bonnie. Desde entonces, mi teléfono no ha dejado de llenarse de mensajes de voz y textos de mis padres y de Bonnie. Me llaman irrespetuosa y grosera por lo que les dije y por haberme marchado simplemente. Mi madre incluso insiste en que debo regresar para asistir a la boda, porque, según ella, no se verá bien ante la familia política de Bonnie si no estoy presente. Actualización 3. Así que terminé saltándome la boda de Bonnie gracias a todas sus sugerencias. En lugar de volver para asistir, decidí darme un gusto, una escapada improvisada a un resort 5 estrellas. Honestamente, fue de las mejores decisiones que he tomado en mucho tiempo. Pasé el fin de semana haciendo solo lo que me hacía feliz, sin dramas, sin presiones, solo puro disfrute. Me regalé un día de spa, maratón de mis series favoritas y hasta visité lugares nuevos de la ciudad que llevaba tiempo queriendo conocer. También bloqueé a mis familiares para que no pudieran seguir contactándome. Estoy cansada de que me acosen y quiero mantenerme lejos de todo ese veneno y drama. Por ahora, mi enfoque principal es el autocuidado. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales impactantes que suceden a tu alrededor.